gusto verlos en esta mañana, amén. Gracias por estar aquí una vez más. Qué mejor lugar en un domingo por la mañana, donde podemos estar nosotros, amén. Podríamos haber estado en cualquier otro lado, en cualquier otro lugar. Mas, sin embargo, gracias, hermano. Estamos en la casa de Dios. Se requiere algo especial para levantarse. Y la primera cosa que quiere hacer uno es venir a la casa de Dios. De estar en la presencia de Dios. Amén. Como muchos de ustedes saben, nuestra hermana Rosa se fue a estar con el Señor en esta semana. Y aunque es alegre, ¿verdad?, para nosotros saber que está allá con el Señor, sabemos que puede ser doloroso el proceso de recuperación, amén. Y quiero leer este Salmo 121, y luego después quiero que vayan conmigo a Primera de Samuel, porque de ahí fue donde nació este mensaje en este día. Amén. Y sabemos que Dios es nuestras fuerzas, es nuestro socorro en tiempo, tal vez que lo hemos necesitado más. Miren nomás lo que dice la Biblia, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Voy a leer esto una vez más. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, mío. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no se te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Y miren nomás esto, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Yo sé que ya lo sabe esto, pero don Kiko, estamos con usted. Amén. Estamos con usted en este día. Y hablando, usted y yo, estamos recordando este verso, amén. Y me puse a pensar, dije, ¿cómo es que puede una persona escribir de tal manera? ¿Cómo es que una persona puede hablar de la fidelidad de Dios, de la protección de Dios, si nunca ha pasado por algo? Si nunca ha sufrido o nunca ha tenido dolor. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a ver nosotros por qué David es que puede hablar de esta manera. La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque hay una palabra que quiero sacar de ahí. Y esta versión es la que la tiene. ¿Amén? ¿Lo tienen? 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y a Ziklag. Habían destruido Ziklag y habían quemado hasta reducirla a cenizas.
se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro. David ahora se encontraba en gran peligro. Luego después nos dice por qué. Porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, traedme el efod. Sí que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor dijo, sí, persíguelos. Y esta es la palabra que quiero enfocarlo en este día. Recuperarás todo lo que te han quitado. Recuperarás todo lo que te han quitado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, Papito Santo, Señor. Tu palabra, Señor, que nos fortalece y nos llena, Señor, y alumbra nuestro camino. Pido, Padre Santo, Señor, que en este día, Señor, me uses para que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, nos edifique, nos construya, Señor, nos redarguya, Papito lindo, y nos dé la fuerza, Padre Santo, Señor, porque volteamos hacia ti, Papito lindo, Señor, porque ¿de dónde vendrá mi socorro, Padre? Mi socorro viene de ti, y necesito tu palabra en esta mañana. Habla a mi vida, Jehová, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. David es alguien que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se encontraba en un lugar donde realmente no era familiar para él. Acabando de derrotar a los filisteos, aun cuando pensaban que estaba de su lado, fue y lo enviaron a una batalla, y cuando vieron a David, dijeron, ¿qué no es este al que la gente le cantaba? Que Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Yo no confío en el corazón de este hombre, porque el corazón de este hombre no está con nosotros. Y aunque no lo dijeron de esta manera, pudieron haber dicho, es un hombre que tiene el corazón conforme al Dios de Israel. En otras palabras, él está de su lado. Y lo mandaron a casa después de haber ganado una batalla, después de haber peleado y conquistado. Le dijeron, no queremos que pelees más a nuestro lado. Una de las cosas que tenía David es que David sabía guerrear. David sabía pelear. Y su nombre empezó a ser conocido
por todos lados por la habilidad que Dios le había dado. Y cuando David salió de ese lugar y fue a casa, en ese tiempo las mujeres se acostumbraban que salían después de una guerra y a recibir a los hombres, salían con sus panderos, salían alegres. Y mientras que los hombres o los guerreros se acercaban a casa, me imagino que se le debería haber empezado a hacer raro a David, que no escuchaba ruido, no escuchaba los panderos, después de haber conquistado y de haber peleado, cuando la mayoría de las veces, cuando él llegaba, ya estaban afuera esperándolo, aplaudiéndole, cantando, tocando algo. Y muchas de las veces nosotros podemos estar conquistando cosas, ganando guerras y batallas, pero por dentro de nuestra casa realmente no ser celebrado. Y cuando empezaba a acercarse David, empezó a ver que donde debería estar los aplausos, donde debería de estar los panderos, la alegría, ahora su ciudad y la ciudad donde él vivía, más bien, se encontraba en fuego. Y dice que la quemaron hasta reducirla a cenizas. Y una cosa, mi amado hermano, es salir y pelear con alguien contra tu enemigo cuando tienes todas las fuerzas. Cuando te levantas de mañana y estás listo para enfrentar lo que el enemigo quiera lanzar a tu vida. Pero otra cosa es pelear la guerra y la batalla cuando estás cansado. Cuando has pasado por guerra tras guerra tras guerra, ataque tras ataque, y cuando debes de llegar a tu casa, llega algo que te sorprende y ya no está lo que tú más querías. La razón por la cual tú estabas peleando, la razón por la cual tú sales a proteger la ciudad, ahora ya no estaba. Los hijos, las hijas y las esposas, las madres, habían sido capturadas y la única razón por la cual yo quería volver a casa ahora se ha desaparecido. Y hay veces que nosotros empezamos a pelear batallas y hay veces que tendremos que pelear batallas aún cuando estemos cansados. En medio de adversidad, en medio de problemas o de situaciones difíciles, tendré que pasar por el fuego para poder recuperar lo que es mío. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es porque los filisteos eran guerreros. Los filisteos era un pueblo que sabía pelear. Era un pueblo que tú podrías enfrentar y empezar a guerrear. Es más, eran tan diestros en la guerra que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó alrededor porque sabía que no iban a estar preparados para pelear en contra de ese enemigo.
sino que para protegerlos los tuvo que pasar por otro desierto para que pudieran ellos recuperar y cobrar fuerza y aprender a pelear para poder conquistar a los filisteos. Pero David no era la primera vez que había peleado en contra de los filisteos. Y ya sabía. Es más, cuando David salió a pelear, el primero con que peleó era Goliat. Fue lo que lo lanzó a emprender este camino en su vida y a servir a Saúl. Y él estaba impuesto a pelear con personas como estas. Él estaba peleando una guerra, pero cuando llegó a casa, no se había dado cuenta que estaba peleando en contra de un enemigo que no seguía las reglas, que esperaba hasta que tú te fueras, porque los amalecitas tenían la reputación de pelear sucio, de atacar cuando tú no estabas esperando el ataque, de robarte cuando tú no estabas cuidando, cuando no estabas protegiendo. No tenían el mismo sentir que lo tenían los filisteos. Y esperaron hasta que David se fuera para llegar y atacar lo que él más quería. Ellos no iban a atacar a David, sino le robaron y le quitaron lo que él más quería. Si David se enfrentaba, tenían que pasar primero por David y por sus hombres antes de quitarle lo que él más quería. Si me lo quieres quitar, tienes que pasar primero por todos nosotros. Pero ¿qué haces cuando estás peleando en contra de alguien que no está siguiendo las reglas? En contra de un enemigo invisible, porque no lo puedes ver, porque estás preocupado peleando otras batallas. Y mientras que tú estás fuera peleando otras batallas, llegaron los amalecitas y le robaron y destruyeron lo que David más quería. Me gustó lo que dijo esa versión. Dice que la reducieron a cenizas. Se habían llevado la cautivo a las mujeres y a todos los niños. Y cuando pierdes a lo que más quieres, pierdes las fuerzas. De la palabra de Dios. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron sus voces y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Imagínese usted la agonía y el dolor que ni fuerzas tenían para llorar. Y lo tremendo de esto es que dice la palabra de Dios, que se enojaron en contra de él y hablaban de apedrearlo. ¿Por qué? Pues se había amargura en su alma. Y se encontraba él en gran peligro, dice, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijas. El ser humano tiene la tendencia de querer lastimar cuando ellos están en dolor. Una vez les dije, yo nunca he visto a un hombre que se ame a él mismo
y golpea a su mujer. La palabra de Dios dice que ella y yo ahora somos una sola carne. Y debo de protegerla como si fueran mi propio cuerpo. Debo de amarla como si me estuviera amando a mí. Y cuando hablas con una persona y entiendes lo que él está pasando, alcanzas a reconocer que una persona que quiere dañar a otra y golpea tal vez a su esposa es porque no se ama a él mismo. Y hay amargura en su alma y en su corazón. Y tiene tendencia a querer compartir ese dolor. Si yo sufro, tú también. Si a mí me duele, a ti también te tiene que doler. Dice la palabra de Dios que estaban angustiados, que había amargura en su alma. Estaban muy resentidos. Y aquí es el problema, cuando te tienes que empezar a cuidar de las personas que un día estaban contigo. Y ahora David, dice la palabra de Dios, que corría peligro de los que deberían de haber estado con él. Porque no solamente estaban cansados, pero tenían dolor en su corazón. Solamente estaban cansados. Le puse aquí, it's easy to fight the enemy when you're fresh. But what about when you're tired? ¿A quién debería de estar cuidando? ¿O de quién me debería de estar cuidando? ¿O David se debería estar cuidando en un momento de angustia? Y dijo David al sacerdote, tráeme el efod. Tráeme el efod porque yo necesito escuchar palabra de Dios. Yo necesito escuchar palabra de Dios porque así como ellos están tristes, también yo estoy triste. Sin embargo, dice la palabra que él se fortaleció en el Señor, buscó refugio en Dios, aun cuando su vida estaba en peligro. Y él no debería de defenderse en contra de lo que los querían golpear, sino que necesitaba la sabiduría de Dios para que Dios le dijera qué es lo que tendría que hacer de este momento en adelante. Mientras que otros estaban amargados, David se estaba animando, fortaleciendo en el Señor. Eso significa fortalecer, reanimar, ánimo, curar, ser fuerte. David se estaba animando cuando ya no había ánimo. David estaba siendo sanado cuando la gente estaba herida. David se estaba fortaleciendo cuando había debilidad en el campamento.
Pero tenemos que saber cómo fue que David pudo recibir esto. Y dice que se fortaleció en el Señor. Y entonces empiezo a comprender cuando David empieza a hablar palabras como lo que leímos en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Él es el que me va a proteger aún cuando mi vida esté en peligro. No dará mi pie al resbaladero, dice la palabra de Dios. Ni se dormirá el que me guarda. Él me está protegiendo, pero también me está animando, me está fortaleciendo, está restaurando mi alma. Él es mi guardador, dice la palabra de Dios. El que guarda mi alma. Y Él cuida mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Y ahí es donde se encontraba David. Y no importa lo que estaba sucediendo en el campamento, él se refugió y se metió y se posicionó en un lugar donde sus emociones, la amargura del campamento, la tristeza y el dolor no tenía que tener influencia o impacto sobre la decisión que él debería de hacer. Porque ¿cómo pedirle a su gente, a su pueblo, que fuera y persiguiera sin antes consultar a papá, sabiendo que su familia estaba cansada? O sus soldados estaban cansados. ¿Cómo pedirles que sigan peleando cuando no tenían fuerzas ni para llorar? Eso yo no entiendo muchas de las veces cuando ánimo, hermano. Sí, es fácil decirlo. Pero ¿cómo lo agarro? Lo que yo tengo que hacer para tener ese ánimo. Dice que le trajo el efod. ¿Se acuerda cuando estaba dando Dios las instrucciones para hacer la vestimenta del sacerdote, que les dio las 12 piedras preciosas? Zafiro, ónice, ¿qué eran esos dos? Eran piedras que para la cultura judía representaban algo profético. Y es la razón por la cual llamó que trajeran el efod, porque necesitaba escuchar palabra de Dios en ese momento. Y empezaba él a buscar y hacer preguntas y esperar la respuesta. Porque no es fácil pedirle a alguien que haga algo cuando están cansados. No es fácil pedirle que vayan y peleen, porque después les estás dando realmente o lo estás entregando al enemigo. Y le pregunta David a Dios, le dice, voy tras ellos. ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? Sí. ¿Los atraparé? Sí. Miren nomás lo que dice la palabra de Dios cuando Dios llega y le dice, recuperarás todo lo que se te ha sido quitado. Recuperarás ese gozo que se te fue quitado. Recuperarás las fuerzas para poder seguir viviendo. Recuperarás el ánimo, recuperarás al pueblo, pero no todos van a poder ir contigo, porque pudiste haber escogido a 600 hombres
Pero no todos tienen lo que se va a requerir para cruzar y conquistar y retomar todo lo que te habían quitado. 200 se tendrán que quedar ahí. Solamente 400 podrán ir contigo. Hay ciertas personas que por su debilidad no van a poder continuar el viaje contigo. Hay gente que por su debilidad o por la amargura de su alma no podrán ir porque sus intenciones y su corazón no está en el lugar correcto y apropiado para ir y recuperar lo que Dios les quería dar. Y hay gente más fuerte que otra para seguir adelante. Pero llega Dios y le dice, necesitas avanzar. Ya que cobraste ánimo, ya que te fortalecí, ya que te dije y te di la instrucción, ve y recupera lo que el enemigo te robó. Y cuando va David y conquista con esos 400 hombres, conquista y retoma y recupera lo que el enemigo le había robado, después de él haber sufrido, después de él haberle faltado las fuerzas, Dios va y le ayuda a recuperar todo lo que el diablo había perdido, y algo, lo que David había perdido. Pero esto es lo interesante, que aquí es donde comprendí que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando regresan con el botín y regresan con sus esposas, con sus hijos, con sus hijas, llegan los hombres, unos hombres, y dicen, los que no fueron conmigo, no les toca nada. Porque no tuvieron lo suficiente, lo que se requería para ir y recuperar. Así es que lo que yo traje, esto es mío. Y llega David y le dice, no porque ellos no pudieron ir, no por su debilidad, tú les vas a negar lo que Dios tiene preparado para ellos. En otras palabras, ellos van a cosechar o van a recibir y ser bendecidos por la fuerza que Dios te dio a ti. No porque ellos no fueron y no tuvieron las fuerzas y el ánimo porque tal vez estaban en dolor, quiere decir que tú puedes negarles lo que es realmente de ellos. Y Dios nos usa para poder, de lo que nosotros recibimos, ser de bendición. En otras palabras, lo que Dios te dio a ti ni es para ti, es para que bendigas a los demás. Porque Dios te dio tu parte, Dios te dio lo que tú merecías, pero tiene reservado lo que también ellos merecen. Y empecé a entender que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no se fijó en la debilidad, sino en lo que realmente era de ellos, porque estaban bajo el pacto y eran parte del pueblo, no importando
su debilidad. Porque las promesas de Dios no son reservadas simplemente para los que tienen un propósito diferente que los demás, sino que dice la Biblia que en mi debilidad su fuerza se perfecciona. Eso quiere decir que yo voy a recibir, aun cuando no lo merezco, lo que Dios tiene preparado para mí. Tal vez yo no merezco ser fuerte, pero yo sé que Dios va a ser fuerte por mí. Lo único que tengo que hacer es posicionarme. Y hay veces que no podré ir, pero Dios enviará gente que vaya por mí. Hay veces que no podré ir porque hay dolor, pero enviará a alguien más para que me dé lo que realmente me pertenece. Y no puedo culpar a los que se quedaron porque estaban en angustia y en dolor, sino que tengo que tener el corazón suficiente limpio para poder dar lo que realmente es de ellos. Porque tenemos la tendencia no solamente a querer dañar cuando estamos en dolor, sino pensando que es por obras y que yo fui y hice esto, yo me lo merezco, y no dar de gracia de lo que gracia yo recibí. Que le cueste. Imagínese si Dios nos hubiera dicho lo mismo. Que le cueste un poco. Pero la realidad de las cosas es que sin dolor yo nunca podré recibir poder. Jesucristo hizo muchas cosas. Resucitó a Lázaro. Sanó a enfermos. Echó fuera demonios. Pero cuando estuvo a punto de recuperarlo todo, tuvo que morir. Tuvo que pasar por el sufrimiento para poder recuperarlo todo. No un poco, todo. De cierto te digo que llegarás, los alcanzarás y recuperarás todo lo que te quitaron. Eso dice la Biblia. De seguro, te lo aseguro. Dice la Biblia, volteé a la izquierda, a la derecha, busqué y no hay nadie que se pudiera comparar conmigo. Y dice Dios, tuve que jurar por mí mismo, porque no hay hombre, no hay Dios, no hay nada más alto que yo. Y tuve que jurar por mí mismo para yo decirte que te aseguro que lo recuperarás todo. ¿Recuerda esa conversación con Abraham? Busqué, tuve que jurar por mí. Y es a través del proceso que empezamos nosotros a poder conocer la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios llegó a mi vida por medio del sufrimiento de su Hijo amado. Para poder recuperarlo todo, tuvo que sufrir. Antes de que David saliera y conquistara, tuvo que sufrir. Pero el sufrir y el dolor no paró el caminar. No paró el proceso de la recuperación. Me recuerdo cuando me operaron de la rodilla, que andaba en muletas y no podía caminar muy bien. Me caía bien gordo. Estoy impuesto a caminar. ¿Cuántos están impuestos a caminar? Arrodillarme, a levantarme. Y aún cuando me dolía, yo sabía cuando podía poner peso y cuando tenía que quitarle un poco de peso. Sabía que en el proceso de la recuperación tendría que pasar por el dolor para poder probar la fuerza que
que estaba en mi rodilla. Yo no podría solamente decir que estaba bien y no tener que haber pasado por el proceso de la recuperación, sino que tuve que empezar a caminar, aún en dolor, aún en angustia, aún en sufrimiento. Tuve que caminar y fortalecerme en el Señor. Y la pérdida de un ser querido no es diferente. La pérdida de las cosas que tú más amas no es diferente. Tiene que haber un proceso para la recuperación, pero sin el dolor no podrás cobrar la fuerza. Pero te tienes que posicionar en el lugar correcto para que puedas cobrar ánimo para salir y recuperar lo que el enemigo te quitó mientras que tú estabas peleando, mientras que tú estabas guerreando. Necesito mi gozo, necesito mis fuerzas, necesito mi ánimo. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Jehová. Necesito posicionarme y acercarme a donde me pueden ayudar. Tengo que seguir caminando, aun cuando todavía tengo dolor. Aún en medio del proceso. Ahí es donde entra la fortaleza y el ánimo para poder seguir adelante. Los que habitan al abrigo del Altísimo. Ahí, enseguida de Dios. No importa si andan en valle de sombra y de muerte. No temerán mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí es donde yo tengo que estar. Porque yo no puedo disfrutar de la gracia de Dios si primero no me meto con Dios. Que Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Miren las palabras que estaba diciendo David. Cuya larga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Miren nomás todo lo que está diciendo. Porque era un hombre que se estaba fortaleciendo cada vez en el Señor. Se estaba fortaleciendo en el Señor. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ciertamente, dice la palabra de Dios, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Que has puesto a Jehová como tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del dragón, al león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, ha puesto su amor. Yo también le libraré, lo que dice Dios, porque pusiste tu amor en mí. Yo te libraré. Te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás, todo suave, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. No quiere decir que no va a haber tiempos de dolor, sino que Dios está ahí.
Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero tengo que ponerme en el lugar correcto. Yo no puedo empezar a pensar como los demás. Lo que dice Isaías 40, que la gente se cansa, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, Señor, los perseguiré. Señor, los alcanzaré. Señor, cuando yo esté ahí con ellos, los venceré. Si Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa de parte de Dios. Que en medio del dolor, Él te dará las fuerzas para que vayas y recuperes lo que un enemigo te quiso robar cuando tú no estabas viendo. Tal vez cuando te descuidaste, te robó lo que tú más querías. No sé qué es, si sea tu gozo, sea tu paz, sea tus fuerzas, no sé. Pero Dios te dice en este día, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, otra vez, las fuerzas de Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es lo que me gusta, el próximo versículo dice, he aquí todos los que se enojan en contra de ti serán avergonzados. Enseguidita el próximo versículo. Todos los que se enojan en contra de ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Y empieza a hablar de la promesa de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Si es que en este día hay que fortalecernos en el Señor, hay que buscar su guianza para que nos dé dirección hacia dónde vamos. Vamos a ponernos de pie en este día. ¿Sabe? Dios usa el dolor para sacar a los hipócritas. Para probar realmente tu corazón. Y la promesa está protegida por el dolor. ¿Estás dispuesto a sufrir para obtener lo que Dios tiene para ti? O nomás dices que quieres ser eso, pero no estás dispuesto a pasar por el fuego. Imagínese pasando por todo lo que los amalecitas le habían quemado. Los pensamientos que estaban pasando en ese momento por la cabeza de David. Y en medio del dolor,
Dios empezó a revelar el corazón de las personas. Podían haber sido muy fuertes en un lado, pero muy débiles en el otro. Conquistando y peleando, pero le llegó por un lado donde su debilidad fue expuesta y también su corazón. Por eso dice que en mi debilidad su fuerza se perfecciona para que yo esté protegido por todos lados. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra, Jehová. Te doy gracias, Señor, por tu fuerza, por la fortaleza, Señor. Tu palabra me dijo que yo recuperaría todo. Pero es en el proceso de esa recuperación, Señor, que yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que tú me animes, que tú me des la fuerza para poder seguir adelante, día tras día tras día. Tu palabra me dice que tú adiestras los pasos de los justos, Dios. Y yo no quiero correr solamente un paso a la vez, Señor, hasta que alcance, hasta que recupere, hasta que llegue hacia la meta, Dios. Dependemos de tu palabra para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos sane, para que nos purifique, nos lave, Señor. Venimos ante ti, Señor. Nos postramos ante ti, Señor, y decimos: aquí estoy, papá. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Lléname de tus fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga.